Ya quedó. Bueno, compañeros, vamos a ver este tema, sí, que está muy sencillo, ¿verdad? Si lo vemos con la mirada del dominio. Nos tocó el dominio 1, lo voy a retomar nuevamente para enfocarnos. Todo lo que se diga es enfocado a este dominio. Es al quehacer profesional con apego a los principios filosóficos. Pero, ¿qué son los principios filosóficos? Es el qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. ¿Okay? Todo parte de estas preguntas, la filosofía de nuestro quehacer profesional, el por qué hacemos lo que hacemos y todas estas cuestiones que ya les mencioné anteriormente, tanto éticos como legales de la educación mexicana. ¿Okay? Entonces, vamos a partir de esta idea y a irnos pensando no es lo que yo hago, no es lo que hacemos en la escuela, sino qué es lo que deberíamos y por qué deberíamos hacerlo así y para qué debemos hacerlo así. ¿Okay? En base a estas preguntas, estos cuestionamientos, eso es la filosofía de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, iniciamos. Nos menciona aquí la autora que las lenguas y las costumbres de los pueblos originarios hasta el siglo XX eran consideradas como obstáculos para la incorporación de procesos de modernización. En otras palabras, en español, ¿verdad? Como quien dice, que antes el tener tantas costumbres, tantas tradiciones diferentes, lo veían como algo negativo, como algo, no podemos avanzar como sociedad porque tenemos a estas personas que no se quieren desapegar de estas tradiciones y costumbres. Así se pensaba antes. Pero fue hasta el siglo XX que se dejaron de pensar en estas características de estos pueblos, dejaron de ser obstáculos, ¿sí? Y esto se pensaba, e inclusive actualmente hay personas que lo piensan y lo miran de esta manera como obstáculos para la modernización, cuando realmente nuestro país es de los más ricos en tradiciones y costumbres. Entonces, este problema se llegó a pensar como esta concepción jerárquica o cuantitativa, ¿verdad? Del prestigio social o del poder o del estatus, de que, tú eres así, tú no vales, o tú mereces ser esto, tú no mereces aquello, ¿sí? Pero, ¿qué repercusión tuvo en la educación? Bueno, que siguen teniendo todavía en acciones discriminatorias por motivos étnicos, por motivos de género. Vivimos en una sociedad machista, eso sigue siendo en la actualidad, de nacionalidad, de ideología, de aspecto físico o procedencia geográfica, condición económica, social, entre otros. De forma resumida, todo lo que es discriminación. ¿Okay? Esto se traduce en discriminación. Pero esto fue hasta el siglo XX. O bueno, esto no quiere decir que a partir del siglo XX todo es miel sobre hojuelas. No, pero a partir del siglo XX se dejó esta falsa idea de que todas estas características eran algo negativo o un obstáculo para mejorar en cuanto a educación. ¿Sí? Entonces, es importante tomarlo todo esto en cuenta. Ahora bien, entonces, a partir del siglo XX, retomamos, se empieza el reconocimiento constitucional. Esto no quiere decir que se solucionaron los problemas, claro que no. Simplemente el gobierno ya lo puso por escrito en el papelito que ya se reconoce la pluralidad étnica, la lingüística y la racial. ¿Qué quiere decir esto? Reconocen a nuestro país como un lugar multicultural. ¿Okay? Y esto fue un gran avance en aquella época para la educación en nuestro país. ¿Okay? De ahí estamos partiendo para comprender cómo es que hemos logrado lo que somos ahora. Si creemos que ahorita nos falta mucho en educación, antes estábamos mucho peor. O sea, realmente sí ha habido un gran avance. Ahora bien, ¿qué pasó después de reconocer esto ante la ley? Se generaron programas educativos para enseñar tanto las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas, ¿sí? Empezaron ya no a verlo como un obstáculo, sino empezaron a verlo como una riqueza que tenemos como país. Y es fecha que todavía se supone en los nuevos planes y programas de estudio lo siguen viendo como una riqueza, como algo bueno,
¿sí? Ahora bien, este enfoque bilingüe y cultural surgió aproximadamente en los 60, ¿sí? Estaba orientado al rescate de las lenguas originarias. Más recientemente, se busca transitar desde el reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad. No quiero que haya una confusión entre estos dos términos. Cuando se empezó a reconocer, se reconoció la multiculturalidad, que significa que hay muchas variables, muchas tradiciones, muchas costumbres, muchos pueblos. Hoy se quiere la interculturalidad, que es básicamente lo mismo, pero que a pesar de ser todos diferentes, formamos parte de un todo. ¿Okay? Todos somos mexicanos y a pesar de todos ser mexicanos, también tenemos características diferentes. ¿Okay? Entonces es importante marcar estas diferencias entre la multiculturalidad y la interculturalidad. Ahora bien, partimos de la coexistencia de culturas en la concepción dinámica e interactiva de la cultura. ¿Qué fue lo que dijo el maestro? ¿Quién sabe? En pocas palabras, que es un lugar de iguales. Eso es la interculturalidad, que somos iguales con características diferentes. ¿Sí? Ahora bien, para combatir la discriminación se requiere de educación intercultural y no solo desde los discriminados, sino principalmente los que discriminan. ¿Okay? Y aquí todavía no nos metemos con temas de bullying ni mucho menos, apenas estamos con el aspecto cultural. ¿Okay? ¿Quiénes son los que discriminan? Pues todo aquel que empieza con estos aspectos de género, aspectos raciales, de color de piel, de lenguaje, etcétera, los que mencionamos anteriormente. Hay que educar principalmente a los que discriminan. Y una educación que coopere en la edificación de sociedades más justas, fraternas y solitarias. Son las tres características que necesitamos en una educación para que fomente este combate a la discriminación. Lo siguiente es bien importante porque es una definición que da la UNESCO. ¿Okay? No es lo que nosotros creamos que es la pertinencia, convivencia e inclusión, no. ¿Qué dice la UNESCO que es esto? La UNESCO nos menciona acerca de la educación intercultural que tiene que ser de tres maneras. Tiene que tener pertinencia. La pertinencia es la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. ¿Okay? ¿Qué es esto? Pues se refiere. Yo creo que es cuando. ¿Preguntaste o lo vas a explicar? No, sí, adelante. Bueno, yo creo que es como que lo que damos, como él lo lleva a su contexto, ¿no? Él le sirve para sobresalir o para poder en su contexto utilizar todo lo que aprende en la escuela, algo así, ¿no? Claro, completamente. No es cuando trabajan los temas de identidad y se reconoce a los alumnos sus experiencias. Sí y no, pero más específicamente es, por ejemplo, yo no voy a enseñarles habilidades digitales a un área rural donde no tienen ni luz. ¿Sí? Entonces, y ese es un ejemplo clarito para no confundirlos, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de una comunidad que habla náhuatl y que se enfocan en la agricultura, yo no voy a ir a hablarles de algo que ellos no conocen. Tengo que hablarles de algo con los que ellos sea relevante, que ellos puedan comprender y llevar a cabo en la práctica. ¿Sí? Eso es pertinencia. Y que lo que yo les enseñe va a ser relevante, va a ser de utilidad para sus vidas y para su comunidad. Por eso tenemos que conocer también el contexto en el que está inmerso la escuela y en el que está inmerso nuestro alumno. Porque el contexto de la escuela viene siendo el lugar físico, ¿sí? La colonia, el estado, el municipio. Y el lugar también el contexto de nuestro alumno es en la familia.
Porque si bien nuestros alumnos todos residen en la misma escuela, en el mismo contexto escolar, pero no todos tienen el mismo contexto familiar. Por eso es importante tomarlo en cuenta y que sea pertinente. El segundo concepto es la convivencia, que implica no solo enseñar sobre otras culturas, sino también que existen distintos puntos de vista, estilos comunicativos e interpretaciones de la realidad, enseñando a resolver conflictos y reconocer derechos propios como los de los otros. Y aquí es donde viene este término de convivencia. No se trata de, ay, platiquen y ya, ay, convivan y ya. No, se trata de decir, oye, tú como individuo tienes derechos, ¿sí? Pero él como individuo también tiene derechos al igual que tú. Y así como tú debes de respetar, él también te tiene que respetar. Y así empieza un diálogo, ¿no? Para resolver conflictos pensando como la otra persona sin dejar tus derechos de lado. ¿Sí? Eso es la convivencia. Simplemente, de forma resumida, aceptar, conocer tus derechos, conocer los derechos del otro y a darte a respetar sin violentar los derechos del otro. ¿Sí? A eso se refiere la UNESCO con la convivencia. Y el tercer aspecto que nos dice la UNESCO para una educación intercultural, eso es importante, para una educación intercultural, es la inclusión, que consiste en instituciones educativas que consideren al máximo la desigualdad de oportunidades con que ingresan y desarrollan sus estudios. Hacer de la escuela un lugar para mejorar el aprendizaje y mejorar la participación. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente tener en cuenta todas las limitantes que tienen nuestros alumnos en cualquier tipo de discriminación, no únicamente con alguna discapacidad, no, con cualquier tipo, ya sea de género, ya sea de ubicación geográfica o etcétera, ¿no? Todos los que mencioné anteriormente entran aquí. Tú como maestro los conozcas y puedas aprovecharlas para poder ofrecer un lugar mejor para el aprendizaje. Es como, Josué, es como lo que decía ayer Sandra, que el alumno no tiene barreras, ¿verdad? O sea, se enfrenta a esas barreras y tú tienes que darle la facilidad o los medios para que él supere y desarrolle y rompa esas barreras de aprendizaje. Y la idea no es nada más que tú como maestro te enfrentes solo. La idea es que tú les des esas mismas herramientas a tus alumnos para que se genere esta convivencia y que esta convivencia genere inclusión. Es una cadenita. Tú como maestro tienes que ser pertinente, ¿sí? Y traten de aprendérselo así para que les sea más fácil de recordar. Uno como maestro tiene que diseñar sus actividades de forma pertinente para fomentar la convivencia en sus alumnos, que a su vez fomentará la inclusión al final, ¿sí? No es que el maestro tenga que diseñar sus actividades de forma pertinente, que sean de convivencia y que sean de inclusión. Si tú haces lo primero, lo demás viene solito, ¿sí? Básicamente se trata de eso. Si tú haces bien tu trabajo... Profe, entonces, lo de la educación intercultural, que aborda pues los tres aspectos, es la pertinencia, la convivencia y la inclusión. Ahorita que te comentaba yo sobre la pertinencia, que aquí lo marcas, ¿verdad? Que se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes, o sea, que sean aprendizajes significativos. Sí. Y tiene lugar en la escuela, que era lo que yo te comenté, y me dijiste que no. Dice, es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos sus experiencias, saberes previos y visiones del mundo. A eso se refiere la pertenencia, porque ya los niños, cuando llegan a la escuela, ya vienen ellos con saberes, ¿verdad? Con conocimientos. Por eso aquí era lo que yo te comentaba, que se les reconozca a los niños sus experiencias y sus saberes y la visión que ellos tienen del mundo. Ah, claro, completamente de acuerdo. Pero yo me refería a no que no fuera correcta su opinión, sino que, por ejemplo, en tercer grado vemos mi entidad, ¿no? No por ver mi entidad significa que todos son súper nuevoleoneses, ¿verdad? No, tienes que partir del contexto. También. Ajá,
tienes que partir del contexto de cada alumno, o sea, a eso me refiero. Y tú como maestro, no nada más ver un material o una asignatura como tal, tienes que ir más allá, ¿sí? Más allá de un contenido curricular. ¿Sí? Por eso aquí nos dice, y es importante destacar que es una definición de la UNESCO, no de Secretaría, de la UNESCO. O sea, lo que el niño ya trae, por eso es la pertenencia, ¿me entiendo, verdad? Con lo que él ya viene, o sea. Así es, sí, o sea, no quiere decir que esté mal su comentario, no, claro que no, claro que sí se debe de hacer, pero en la UNESCO se refiere específicamente al contexto de cada alumno. Ahora bien. Está hablando pertinencia, que la educación sea pertinente a las necesidades y a las condiciones de cada alumno. Así es. Pertinente. Ahora bien, ¿cuáles son los focos de intervención? ¿Qué innovaciones puedo yo hacer como maestro? Son 3, ¿ok? Son 3 los factores en los que yo puedo innovar mi práctica tomando en cuenta estos 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 focos de intervención? La primera es la relación entre la escuela y la cultura comunitaria, ¿ok? Vamos a volver a básicamente no repetirlo, sino a ver más de fondo estas características. En la relación entre la escuela y la comunidad. Vamos a ver. Aquí no únicamente, no solo aprenden los estudiantes, sino también los docentes y las familias, ¿ok? Si tú te enfocas nada más en que tu alumno aprenda, ¿sí? Estás haciendo mal tu trabajo. Tienes que enfocarte en que tú vas a aprender junto con ellos y al mismo tiempo las familias van a estar aprendiendo también, ¿sí? Porque es una comunidad de aprendizaje donde todos aprenden, ¿okay? Y necesitamos todos de todos para poder aprender y que funcione nuestra escuela. La segunda característica es que la escuela se vuelve un espacio de comunidad. ¿Por qué existen tantas escuelas robadas? ¿Por qué existen tantas escuelas grafiteadas? ¿Por qué roban tantas escuelas? Simplemente porque no existe este espacio de comunidad, ¿sí? Por más violenta que sea un contexto, por más necesidades que tenga un contexto, si una escuela logra una comunidad, van a cuidar la escuela, ¿sí? No estoy diciendo que sea fácil, simplemente digo que es posible, ¿sí? El crear una comunidad en la escuela, y hay casos, hay muchos casos de éxito. Otra es apoyarse en el conocimiento y soporte de los padres, y la comunidad suele ser un elemento potenciador y estimulante, ¿sí? Si bien esto, muchos dicen, el tener a los padres de familia al pendiente es un arma de doble filo, sí, pero si los tienes de tu lado, olvídate, tú puedes hacer muchas cosas como escuela, ¿sí? Y la UNESCO nos dice que esta relación entre escuela y la cultura comunitaria es vital para el correcto funcionamiento de una escuela. Ahora bien, la escuela adapta el currículo y la enseñanza a los contextos de vida y cultura de las comunidades, ¿sí? Que es lo que estuvimos platicando hace un momento acerca de la pertinencia. Ahora bien, es necesario un diagnóstico inicial. Una vez que tú llegas a la escuela, no es solo, yo me sé el plan y programas, yo ya sé qué hacer en primero, listo, se acabó. No, tienes que primero hacer un diagnóstico, conocer a los padres de familia, conocer a los alumnos, conocer el contexto, conocer lo más que puedas de la comunidad para saber cómo trabajar. Y por último, y lo más importante de este primer foco de intervención, por ahí lo quité porque ¿dónde estoy? Ya nos dimos cuenta de un chorro de cosas de tu WhatsApp. Caray. A ver, ¿ya se está compartiendo otra vez? ¿Sí? Se vio todo. Ya. Padre Celestial. Oh, por Dios. Ok. Tuve que activar este GIF porque a mí me gusta mucho acordarme de cosas. Y si tú no tomas en cuenta todas las características anteriores, eso va a ser tu escuela y eso va a ser tu salón, ¿sí? El enclaustramiento cultural
conduce al rechazo de todo lo que proviene de fuera, por considerarlo dañino para la construcción de una identidad local propia. Simplemente te van a ver como un enemigo, te van a ver como la mala, te van a ver como lo peor del mundo. Es decir, va a haber siempre un pleito constante, hasta van a disfrutar ver cómo se pelean todos contra todos. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. Listo, ok. Ahora bien, vamos al número 2. La relación práctica pedagógica y aprendizaje significativo. ¿Qué creen que significa esto, compañeros? Pues es lo que, cómo tú planeas o... Ay, déjame pongo. ¿Sí se escucha o no? ¿Es el otro foco o qué, profe? Dice. La relación entre lo que tú haces, tu práctica. En la página 50. Cómo impacta en el verdadero aprendizaje, en los aprendizajes significativos, ¿no? O sea, la relación entre lo que tú diseñas, haces, ejecutas, y cómo impacta en los verdaderos aprendizajes de los alumnos, que sea significativo para ellos, ¿verdad? Excelente definición, maestra. Muy como elegante, Gabo. Y es justamente eso. De nada me sirve a mí yo saberme todos los aprendizajes, todos los enfoques. Creo que no lo escucho, profe. Ah, perdón. Escucha trabado. ¿Ya se escuchó? ¿Ya se escuchó, José? A ver. Bueno, si no continúa, no pasa nada. Al final te digo. Continúa. Ok. Muy bien, y a eso se refiere, simplemente a poder llevar a cabo lo que nosotros sabemos de forma pedagógica y que eso que sabemos realizar realmente se traduzca en buenos resultados. Porque al final de cuentas dicen, este grupo es malísimo porque yo siempre en primeros lugares y cómo es posible que yo, maestro. A ver, vamos a bajarnos del ego, ¿verdad? De este pedestal en que nos ponemos solitos, cuando realmente los alumnos no están a nuestra disposición. Nosotros debemos estar a disposición de nuestros alumnos. Ya si lo hacen en otras escuelas como es, en tu examen no va a decir eso. Nosotros somos los que estamos a disposición de nuestros alumnos. Y al final, nuestros conocimientos se deben de traducir en aprendizajes significativos para nuestros alumnos. Y aquí vienen las características de este foco de intervención, que habla acerca de las innovaciones propician aprendizajes significativos de naturaleza activa y socioconstructiva. Es decir, no únicamente se privilegia la memorización y la mecanización de contenidos, sino que ellos solos van construyendo este aprendizaje, van aprendiendo, van compartiendo, van conviviendo, y así van generando aprendizajes reales, ¿sí? No únicamente que van a ayudarlos a contestar un examen, sino que en la vida real van a poder utilizarlo. Otra característica es que los alumnos son protagonistas activos de sus procesos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Ellos cuestionan el por qué están haciendo esto, realizan preguntas del por qué, para qué me va a servir, de cómo lo hago, cómo lo puedo realizar, de qué otra manera se puede realizar este ejercicio. ¿Okay? Son protagonistas activos. No únicamente esperan a que el maestro les diga la respuesta. Otra característica es la necesidad de fortalecer la identidad cultural del niño, que comprende la capacidad de generar ambientes propicios para el diálogo creativo y constructivo de aprendizaje. Por ahí esto me recordó mucho a un cartel que ponen algunos maestros y maestras, de que disculpa el ruido, pero aquí estamos aprendiendo. Y realmente sí. Cuando un niño está platicando, hace ruido, pero hay un ruido que es constructivo, que a pesar de que haya ruido, se está generando el aprendizaje. Pero obviamente, pues hay que ir encaminadito de todo ese ruido que se genera. Ahora bien, y aquí viene la parte tóxica, ¿verdad? De nosotros los maestros. Déjame quito por aquí esto. Ahora sí. Ahora sí, la parte tóxica es que muchas veces nosotros los maestros nos enfocamos tanto en los contenidos,
tanto en lo que yo debo de ver esto en el currículo, tanto de que el tiempo me está marcando que ya debo de ir aquí, que nos enfocamos tanto en los contenidos y dejamos de lado las interacciones. Y por eso aquí le puse el meme de me da ansiedad, porque al final nos da ansiedad a nosotros y le damos ansiedad a los niños, ¿verdad? Porque nos enfocamos tanto en cumplir con un protocolo, con cumplir con contenidos, y al final sabrá Dios cómo los vimos, ¿verdad? Yo cumplí y di todo el libro, pero bueno, eso no es lo que debemos de hacer. Ahora bien, debemos de trabajar interdisciplinariamente, y se aprende integralmente y se ocupan otros espacios educativos. Es decir, tenemos que aprender, y no dudo que muchos lo hagamos, si estamos viendo matemáticas, al mismo tiempo veo geografía, al mismo tiempo veo historia, el crear esta interdisciplinariedad para poder optimizar tiempos y no solo cumplir por cumplir, no solo ver contenidos por ver contenidos, sino que sea un aprendizaje constructivo. Y por último, la interdisciplinariedad no consiste solamente en vincular áreas de conocimiento, sino en utilizar una pedagogía que permite integrar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Sí? No solo es embonar contenidos, sino embonar formas de trabajo. ¿Sí? Eso es muy importante. No únicamente contenidos, sino también formas de trabajo y formas de evaluar. ¿Sí? Para que no nos dé ansiedad. Ahora bien, vamos con el tercer foco de intervención, que es la relación entre gestión educativa y convivencia en la diversidad. Vamos a ver de qué trata este tercer foco de intervención. Que se trata de los docentes presentan iniciativas y trabajan colaborativamente para llevarlos a cabo. ¿Okay? Esto quiere decir que nuestro trabajo no se debe de ver de forma individual, sino tenemos que trabajar de forma colectiva con el resto del plantel para que sea de forma constructiva para el alumno. ¿Okay? También tenemos que aumentar las instancias para la participación de los padres y agentes de la comunidad, recogiendo sus expectativas y necesidades en los proyectos educativos, fomentando así el liderazgo. Lo que les comentaba, los padres de familia pueden ser un agente potenciador para los alumnos y para el aprendizaje y todas las actividades que se llevan adentro de nuestra comunidad educativa. Ahora bien, se necesita de docentes activos en el proceso de innovación curricular y gestión del cambio educativo. ¿Okay? Necesitamos maestros que estemos preparándonos constantemente, que nos estemos cuestionando si lo que estamos haciendo es correcto, si hay que cambiar de formas de trabajo, porque no se trata de estar cómodos, sino se trata de obtener mejores resultados para nuestros alumnos. No porque nos funcionó una vez, significa que nos va a volver a funcionar siempre. Hay que estar innovando constantemente. La definición por parte del directivo, esto es muy importante. El directivo tiene un papel fundamental en esto, porque si el directivo no tiene esta visión de innovación, de lo que debe de ser un nuevo docente, pues de nada va a servir, porque el docente va a terminar aislado, ¿sí? Porque se necesita para la realización de diagnósticos, la detección de necesidades de formación, la definición de estrategias y mecanismos para la evaluación y desempeño docente. ¿Okay? Por ahí creo que decía Silvia Smertz, si no hay evaluación, no hay calidad educativa. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a la evaluación. Al final de cuentas, la evaluación es una herramienta que nos ayuda a crecer. Okay, por aquí tengo... Aquí está. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando un directivo o un líder, muchas veces el liderazgo de una escuela no está en un directivo, sino está en un docente o en varios docentes? ¿Qué es lo que pasa cuando estos líderes de una escuela no tienen esta visión? Pues terminamos frustrados y con el cumplimiento, donde yo me dan papeles, doy papeles, cuando en realidad debe de haber un compromiso, ¿sí? Donde la promesa es únicamente el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. Y para esto, para poder romper con esto negativo,
necesitamos la ruptura de estereotipos y prejuicios. ¿Sí? Este es el tema principal de esta lectura. La ruptura de estereotipos y prejuicios y el combate a la discriminación. Muchas veces, como maestros, viene un directivo nuevo y nosotros ya tenemos nuestro estereotipo, nuestros prejuicios, y empezamos con la discriminación. De que tú quién te crees, de que tú no me vas a mandar y que yo puedo más que tú. Y esto se da entre docentes. Imagínense también entre alumnos, entre padres de familia. Sí tenemos mucho que trabajar todavía. Y lo mismo de directivos para docentes. ¿Cómo se atreve él a decirme esto? De seguro la trae contra mí. Entonces, es una lucha de egos que pasamos constantemente en el gremio, pero aquí no estamos viendo que se tiene que luchar contra eso. Es una lucha que lleva muchos años. Y además, debemos de construir nuevos patrones de convivencia. La creación de espacios alternos para motivar la participación, el diálogo y la aplicación de reglas. ¿Okay? Esos serían los 3 focos de intervención en los que podemos aplicar una innovación educativa con el enfoque de la no discriminación.